Permanece en línea, por favor, porque aquí las cosas se tornan un poco confusas en el sentido que el doctor Navarro, que nos acompaña en estudio, sí menciona el ácido hialurónico como una sustancia autorizada. En tu caso es lo que te han puesto en la nariz y se te ha necroseado. Entendemos que se te ha puesto negra, no solamente la nariz, sino también Correcto. las mejillas. Ya llevas 3 meses y no puedes salir de esto. ¿Por qué, doctor, el Claro. ácido hialurónico, que usted lo ha mencionado como una sustancia autorizada, le ha ocasionado esto a la paciente que tenemos en línea y que comprendemos va a quedar en el anonimato? Perfecto. Mire, el ácido hialurónico es una sustancia modelante temporal. El problema es que esta sustancia tiene una viscosidad y tiene varias concentraciones para colocar en ojeras, etcétera, en surcos nasogenianos. El tema particular de la punta de la nariz, que está tan de moda ahora por la rinomodelación, es que la nariz tiene una circulación terminal. Ahí termina la circulación. Entonces, si el ácido hialurónico entra a la circulación venosa o arterial, obstruye la arteria terminal y puede generar esa necrosis. ¿Qué es lo que le ha pasado a Es lo que ella? ha pasado, Entonces, exacto. usted está diagnosticando que no debió usar ácido En mi hialurónico caso particular, yo no uso ácido hialurónico en la nariz. en la punta de la nariz, porque hay mucho riesgo de producir esta situación. Por eso es importante que el profesional esté capacitado, que esté preparado y que sepa qué hacer y qué no hacer. Y así Pero de acuerdo a la explicación que ella nos ha dado, usted está convencido desde su vasta experiencia que lo que le ha necroseado la piel de la nariz es la mala aplicación del ácido hialurónico, Claro. no el ácido Claro, hialurónico en sí. Lo que pasa es que es el ácido hialurónico, primero tiene que ser un profesional. Ha sido gente que no es profesional, o sea, no está autorizada, pero además de eso, el problema es que no usaron, ella comentó en algún momento que se usa la hialuronidasa para revertir. No nos olvidemos que cuando uno como profesional, nada está exento de riesgos, que si le saca la muela con la anestesia, que todo está, hay posibilidades de complicaciones. Uno puede colocar ácido hialurónico en alguna otra parte y también pudiera haber alguna complicación, algún hematoma, etcétera. Siempre existen algún riesgo, pero que son evaluados y consensuados con el paciente y por eso hay que firmarle un consentimiento informado. En el caso de esta paciente, la hialuronidasa, que es la sustancia que neutraliza, se usó demasiado tarde. Pudo haberse evitado esto si se hubiera usado la hialuronidasa, que se recomienda usarlo en las primeras 24 o 48 horas. Pasaron más de 24 o 48 horas en el caso de ella y ya no se podía hacer nada. Entonces, esa es justamente la experiencia del profesional. Así es. Doctor Navarro, le saluda Noemí desde Cusco. Tengo 2 consultas para usted y es sobre el caso de la paciente. Uno, para hacer este tipo de intervenciones es necesario hacerse exámenes previos, ¿es obligatorio o simplemente uno va y puede recibir este tipo de tratamientos? Y segundo, las consecuencias, como en el caso de la paciente que nos ha contado su testimonio, ¿son reversibles? Es decir, ¿las podemos curar? ¿Vamos a volver a nuestro estado original o nos va a traer consecuencias irreversibles? Bueno, primero, cuando uno va a hacer una evaluación de este tipo, lo mejor es hacerle lo mínimo un hemograma. El paciente puede tener plaquetas bajas, puede tener hemoglobina baja, puede tener tiempo de coagulación alterado. Es lo menos que puede hacer, eso es lo recomendable. Segundo punto, al paciente hay que pedirle, hay que exigirle y hay que hacerle firmar un consentimiento informado. ¿Qué cosa es un consentimiento informado? Es justamente eso, es una declaración de qué cosas pudiera provocarle el producto cuando se va a colocar, hematomas, etcétera. Entonces el paciente tiene que estar al tanto de lo que pasa y el paciente autorizar de que se le va a hacer el procedimiento. Además, como siempre digo yo, el paciente tiene la obligación, y el médico también, de mostrar el producto que le va a colocar. Muchos médicos o muchos cosmiatras que lamentablemente están colocando estas sustancias y otros profesionales que no están autorizados, no muestran el producto que colocan. Por lo tanto, le dicen a veces que le van a poner ácido hialurónico y le ponen otra cosa. Tenemos a la señora en línea que fue sometida a esta... Se puede llamar mala práctica, doctor, porque ha explicado técnicamente que no ha sido usado correctamente el ácido hialurónico, dado que la nariz es una zona de terminaciones de circulación sanguínea, por lo tanto es un riesgo altísimo ponerlo ahí. Así es. Señora, antes de despedirnos de usted,
¿Ha quedado satisfecha con la explicación que le han dado en el lugar donde le hicieron esta mala práctica? ¿Ha habido una reacción responsable, una indemnización, una disculpa? ¿Le han dicho que tiene remedio? Digamos, el tratamiento en este caso me está haciendo el doctor Navarro. Ya he sido sometida como a 3 cirugías en todo este proceso. Y para que si en el establecimiento ha habido una reacción responsable porque ellos están cubriendo el tratamiento, ¿no? Aún así el tratamiento no deja de ser largo, no deja de paralizarme en muchos aspectos, pero al menos en esa parte, digamos, hay responsabilidad por su parte y también un tema de reconocimiento por este periodo de paralización. Creo que es importante aclarar que ella no fue inicialmente a donde usted. No. Usted lo que está haciendo es Reconstruir. remediando Así el daño es, que así en es. otro lugar han hecho. Así es. Eso creo que hay que subrayar. Además que no fue ni siquiera en el Perú. No fue en el Perú. No fue en el Perú. Bueno. Exacto. Así que bueno, el tema es que, y ante la pregunta, solo contesté una de las preguntas, la otra pregunta me decían, ¿el paciente se va a recuperar? La mayoría de pacientes que sufren este tipo de secuelas y de compromisos por estas sustancias, generalmente siempre les va a quedar alguna secuela, de menor o mayor cuantía, pero siempre les va a quedar. Y además con problemas que en la parte de depresión. Doctor, ¿y en qué circunstancias ustedes, los cirujanos, teniendo un paciente al frente, le dicen, usted no necesita nada? Usted tiene 50 años y luce como de 50 años, ¿por qué se va a querer ver como de 20? ¿Por qué no asume su edad? ¿Hay en algún momento que usted es presionado por el paciente para que lo someta a operaciones que no necesita y usted o los cirujanos profesionales los regresan a su casa o eso no se suele dar? Vamos a esperar su respuesta luego de esta pausa. Retomamos el tema que le habíamos planteado al doctor Walter Navarro, médico cirujano plástico, director de la clínica Por Siempre Joven. Como algunas personas se están sumando a nuestra transmisión, Noemí Mamani y yo estamos abordando el tema de las malas prácticas. Básicamente hemos escuchado el testimonio de una señora que fue sometida a un levantamiento de nariz con ácido hialurónico. Y el doctor Navarro nos ha explicado que la nariz es una zona absolutamente frágil porque es el término de una circulación sanguínea terminal. Entonces, ahí el ácido hialurónico, si no está bien aplicado, puede ocasionar que la piel se necrosee, que es lo que le ha ocurrido a esta señora, que ahora está yendo a su consultorio y está tratando de salvar la mala práctica que en otro lugar le ejecutaron. Pero yo le dejaba planteada la siguiente pregunta. Si una persona va a su consultorio y usted ve que no necesita nada, le dice a la paciente o a el paciente, usted no necesita ni hialurónico, ni botox, ni cirugía, ni nada, regrese a su casa. ¿Eso suele darse en el mundo de la cirugía plástica? Yo creo que hay, como en todos lados, hay gente honesta y gente que no lo es. Y en particular, si yo veo a una persona que no lo necesita, yo soy totalmente honesto, porque al final quedo yo tranquilo con mi conciencia, pero además creo que es una actitud profesional, porque la paciente probablemente tenga familia o amigos que le han dicho no necesitas, pero va para que le alimenten su autoestima equivocada. Pero entonces en ese momento hay que decirle, no es necesario operarte, estás en buenas condiciones, puedes esperar un par de años más, etcétera. Yo creo que es parte de la honestidad del profesional decir las cosas correctamente. Por eso yo recomiendo siempre cuando uno va a buscar un profesional, y usted lo mencionó, Mauricio, ¿dónde buscar la información? Colegio médico. En el colegio médico está toda la información de todos los especialistas y ahí uno tiene que buscar, si es que no conoce a nadie, con quién poner sus manos para quedar bien estéticamente. Doctor, tengo una duda, en realidad es una curiosidad, porque nos ha contado del caso de la paciente que ha llegado a su consultorio y es usted quien tiene que resolver lo que le han hecho en la nariz. ¿Es usual este tipo de casos, doctor? ¿Cuántos casos de personas que se atendieron en otro lugar a los que les hicieron una mala praxis llegan hasta su consultorio? ¿Es recurrente? Sí, bueno, conversábamos con Mauricio que hace mucho tiempo es un problema de salud pública el tema de la colocación de biopolímeros. Entonces llegan una serie de pacientes que le han colocado biopolímeros en la zona de los glúteos, en la zona de las mamas, en la cara, en las piernas, etcétera. Y las consecuencias que tienen no es inmediato a veces
puede ser dentro de 2, 3 o 4 años, a veces 20 años, y es recurrente. Entonces son pacientes que siempre van a tener problemas porque no se logran recuperar. Con respecto al ácido hialurónico, que está muy de moda y también lo conversamos, lamentablemente las redes sociales comienzan a promover una serie de procedimientos no bien estudiados, evaluados, y si caen en manos de profesionales que no tienen el expertise adecuado, terminan con secuelas. Yo he visto en estos últimos 3 meses 5 pacientes que han tenido secuelas de colocación, de mala praxis de colocación de ácido hialurónico para rinomodelación en la nariz. Entonces, es frecuente. Supongo que otros profesionales también lo ven y, bueno, lo manejan de manera, a veces el paciente, y es la mayoría de casos que el paciente tiene vergüenza y no quiere salir a los medios, no quiere denunciar, entonces se maneja de manera muy de perfil bajo para no generarle problemas al paciente. El doctor Navarro pone sobre la mesa la digitalización de la oferta de la cirugía plástica, que antes no existía esta digitalización, y gente improvisada que no tiene la formación y comete finalmente estos errores garrafales que terminan perjudicando a los pacientes. ¿Considera que hay una reacción de las autoridades para auditar lo suficiente y cerrar los consultorios donde pueden, es más, han perdido la vida a personas? No estamos hablando de pieles necroseadas, sino de vidas que han terminado. ¿Usted percibe que hay una fiscalización constante de parte, me imagino, del Ministerio de Salud o de quien corresponda? Después de la pandemia se ha incrementado el caso de intrusismo médico y el caso también de pacientes que quieren acceder a estos tratamientos estéticos para verse mejor. Me parece bien que el paciente desee estar mejor, eso es justo, es su necesidad, pero yo creo que es importante saber a dónde va. Las redes sociales están promoviendo una serie de gente que no son profesionales, cosmeatras y otros profesionales que no están capacitados para colocarlo. Por lo tanto, esto es preocupante. Pero por otro lado, las autoridades no están haciendo y tomando las medidas adecuadas para justamente controlar esto. El Ministerio de Salud no está haciendo gran cosa con respecto al tema del intrusismo. El Colegio Médico tampoco está tomando mucho al respecto, no se está trabajando mucho, y creo que esto lo hemos conversado ayer con la Comisión de Salud del Congreso de la República. Nos queda clarísimo entonces que hay que tener mucho rigor antes de someterse a un tratamiento no invasivo o a una cirugía plástica, porque esta puede traer consecuencias fatales o una piel necroseada como la paciente que hemos escuchado, que difícilmente se va a poder revertir, va a tomar mucho tiempo. Gracias por advertirnos lo que está pasando, lo que ha ocurrido post pandemia, y esperemos que las autoridades tomen nota que tiene que haber una fiscalización y sancionar a esos inescrupulosos. Gracias al programa Encendidos, y lo único que insisto, primero, los medios de comunicación creo que tienen la obligación de difundir buenas prácticas médicas, y segundo punto, creo que los pacientes tienen que buscar a un buen profesional. Creo que esas son las 2 recomendaciones que yo dejaría el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Bien, muchas gracias. Vámonos a